César y Natalia presentan política, música, tecnología, moda y más. Bienvenidos nuevamente a... Así tampoco, vale. Me gusta como lo dice siempre, la verdad que sí. Así tampoco vale cuando tienes una discusión, cuando no te quieres pelear. Cuando te están cayendo arroyo, cuando te están cayendo arroyo, así tampoco, vale. Exacto. Entonces, aquí en Así tampoco vale, vamos a tomar otro temita de conversación en pareja, sentados aquí en el sofá. El tema de hoy, El tema de hoy es ¿cuál, amor? bueno, ¿cuál es el sueño americano y si todavía Mío, existe? el sueño americano. El que ¿Será? todo el mundo quiere. Sí. Ay, ay, ¿Será que ay. existe todavía el sueño americano o con el que crecimos todo el Yo tiempo? suspiro. Bueno, hablemos un poquito sobre eso. Claro. ¿Qué crees tú? ¿Cómo empezó el sueño americano? Para todos aquellos que están en Estados Unidos, evidentemente, no funciona el sueño americano para el que está afuera. Seas latino, seas de cualquier país, coméntanos qué piensas tú sobre el sueño americano, qué conoces sobre el sueño americano. No es solamente un dicho como tal, es un fact que pasó, que existe y fue creado con una funcionalidad. Y bueno, amor, ¿cómo puedes empezar a comentarnos qué es el sueño americano? Bueno, de lo que yo he aprendido y el research que he hecho y de lo que sé, todo empezó, bueno, en los años cuando se estaba colonizando Estados Unidos y hubo un autor que se llama James Truslow Adam, que escribió un libro que se llama Epic of America, y en él dice algo muy interesante, te lo voy a leer. Dice, Léemelo, bebé. el sueño de vivir mejor sin importar de dónde vienes, si trabajas duro, puedes salir adelante. Y en eso fue lo que, en esos como pilares, fue mucho lo que la gente americana tiene, ¿no? Y lo que creció el sueño americano, de que si tú estás dispuesto a trabajar, si tú estás dispuesto a hacer lo que tienes que hacer, vas a lograr lo que tú quieres. Entonces empezó en eso y fue lo que llamamos el sueño americano. Así es lo que yo he aprendido y lo que sé de dónde empezó. No sé, tú dime qué más, o sea, has aprendido de dónde empezó o qué más podemos hablar sobre eso. Fue como creado, ¿en qué año dijiste? 1932. El libro lo publicaron en 1931, sí. 31. Uh-huh. Bueno, lo que yo conozco del sueño americano es que es más que una frase, es una acción o una vivencia que todas las personas que viven afuera de los Estados Unidos tienen como esa perspectiva Uh-huh. cuando tú te vas a este país, cuando te vienes a este país, mejor dicho, vienes a cumplir el sueño americano que cumple como unos ciertos parámetros que es poder tener casa, tener carro, tener un buen trabajo, poder pagar tus biles y poder vivir holgado sin ningún problema económico. Es la tierra de las oportunidades. Sí, ¿no? Para eso es creado ese tema o esa frase del sueño americano, porque anteriormente, como tú los dijiste, con la creación de este libro, donde fue la primera vez donde se habló de ese término, se habló fue porque estaban en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y Bueno, en la primero fue Segunda Depresión. la depresión, sí, la depresión pasó en 1929 y fue donde la gente vio que necesitaba como luchar, hacer algo, tener algo de esperanza y fue después eso, o sea, el libro después lo publicaron, vino la Segunda Guerra Mundial, como dices, y claro, sí, es eso, lo que la gente necesitaba una esperanza, necesitaba como algo, ¿no? Porque en esos tiempos de guerra, en esos tiempos de depresión, la gente necesita algo como una esperanza a algo. Y creo que fue ahí donde empezó mucho esto, el sueño americano. Correcto, fue una crisis económica masiva, la Gran Depresión. Millones de personas perdieron sus trabajos, sus casas y ahorros. En medio del caos, la idea del sueño americano se volvió un símbolo de esperanza, como tú Ujú, dijiste. Aquí tengo mis sí. anotaciones. El mensaje era, si ahora estamos mal, pero si trabajas duro, puedes reconstruir tu vida. El sueño se volvió una especie de promesa emocional para el esfuerzo que todavía valía la pena poder reconstruir en aquellas épocas de la Gran Depresión, de la Segunda Guerra Mundial, cuando toda esta crisis económica, cuando se desplomó Wall Street en aquella época, Ujú, todo fue cayendo como en una cadena porque Europa se estaba recuperando de la Primera Guerra Mundial. ujú.
No se había terminado de recuperar la Primera Guerra Mundial cuando pasó la Gran Depresión, cuando vino la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, cuando la Segunda Guerra Mundial, con la caída de la bolsa de valores, el mercado totalmente se perdió. Hubo una gran crisis económica. Latinoamérica toda la vida ha dependido del negocio de Estados Unidos. Y con esta Gran Depresión y con todo esto había pasado, Latinoamérica estaba mucho peor que Estados Unidos, mucho peor que Europa. Bueno, y ahí fue Exceptuando en donde... algunos países, disculpa amor, que si quiero decirte algo, no conozco mucho de la historia de Latinoamérica para esa época, pero sí sé que habían países en Latinoamérica que estaban muy bien, y entre unos de esos era Venezuela, porque muchas personas de la Segunda Guerra Mundial de Europa fueron a Venezuela, Colombia, esos países estaban con una muy buena situación económica en Bueno, esa época. eso te iba a decir que ese fue un momento en donde hubo mucho movimiento de inmigración, mucho movimiento de países de Europa a Latinoamérica, a Estados Unidos y a otras partes, ¿no? Sí. Pero ahí fue un movimiento, como estamos viendo ahorita han pasado muchas cosas en diferentes partes del mundo donde estamos viendo movimientos, no de la misma parte, porque en ese momento fue como algo que afectó de verdad a todo el mundo y dijeron, ok, nos vamos a... Ahora es como países y a veces les afecta a unos más que a otros, pero fue ahí cuando vimos la gran inmigración de Estados Unidos. Por ejemplo, Sí. aquí en San Francisco vinieron los italianos, ahí, por ejemplo, hay mucho en North Beach, vinieron muchos asiáticos también, lo que es Chinatown y todo esto también lo vemos, pero ahí fue donde y necesitaban algo, como una esperanza, y ahí fue donde Porque empezó. Estados Unidos vendió bien el tema del sueño americano. ¿Cómo lo vendieron? Eso es, ajá, hablemos un poquito sobre eso. Lo que todos conocemos aquí en California, de dónde vienen las películas, de dónde vienen muchas cosas de lo que a veces uno no sabe, no es verdad, pero nos los están vendiendo, que es Hollywood. Desde Hollywood Hollywood. nos está vendiendo muchas cosas desde mucho tiempo que la verdad a veces son verdad, pero a veces no. Y es esto, el sueño americano se vendió mucho en muchas películas, en muchos shows, en muchos comerciales. Y, por ejemplo, era lo que hablábamos antes, Keeping Up with the Jones. Siempre era como que tenías la casa, tenías el carro, los niños, mejor dicho, eran perfectos, la esposa perfecta, el marido trabajaba en la compañía perfecta y todo esto empezó a crecer mucho más, claro, por Hollywood. Aquí en las anotaciones dice, en los años 40 y 50, después de la Segunda Guerra Mundial, Hollywood empezó a mostrar el sueño americano como una realidad alcanzable. Películas mostraban familias felices, casas perfectas, la vida suburbana ideal. Hollywood ayudó a vender el sueño americano como algo visual y aspiracional, que todo el mundo que veía estas películas en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, en estos países de Oriente, en Occidente, veían a la gente en Estados Unidos como que, wow, yo quiero tener esa familia y ese estilo de vida que tiene esta gente allá. Vámonos para Estados Unidos. ¿Por qué? No lo hizo el gobierno directamente con esa intención, porque no fue algo pactado por el gobierno, pero fue algo como por la sociedad. Sí fue algo como disfrazado. Hollywood impulsó este sueño aspiracional para atraer a la mano de obra barata de otros países para que se vinieran estos extranjeros a contribuir con la mano de obra y fuera el país mucho más rentable con la mano de obra. Sí. Entonces, la Gran Depresión fue en Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces, eso hizo que toda esta gente se viniera para acá. ¿Qué piensas tú de lo que es el sueño americano? ¿Cómo se ha ido Bueno, evolucionando? hablemos un poquito de cómo técnicamente se definió el sueño americano, ¿no? Antes de eso, pero para mí el sueño americano en ese momento, o como lo hemos crecido, yo personalmente he crecido viéndolo, es uno compra una casa, uno compra su propio carro, vive en la vecindad, mejor dicho, la mejor de la ciudad, Sí, señora. dependiendo en qué ciudad estés viviendo. Eh, Tienes familia, o sea, viajas, no es que un viaje al año, sino viaje de verano y viaje de invierno, porque es algo, pero fue lo que, o sea, vi, lo que empecé a ver en Hollywood desde muy pequeña. Eso es lo que yo creo que el sueño americano, ¿no? En sí, al menos yo que nací en los 90, lo que yo vi, no sé tú. Bueno, yo también, no, yo 100% estoy contigo con lo que dices, Ujú, amor. Para mí el sueño americano, yo que soy latino y yo que vivo en Estados Unidos desde hace 3 años, yo cuando estaba joven en Venezuela, o sea, Venezuela ha sido un país pudiente ujú, toda la vida, ha sido un país bueno, de bonanza, donde la gente le iba muy bien, pero ciertamente uno siempre ha tenido
como el origen de las cosas, todo viene de Estados Unidos. Entonces uno ve mucho para acá, para este lado. Sí. Como que uno estaba en Venezuela, el país estaba en riqueza, la gente trabajaba, pero veía a Estados Unidos como que, wow, es un país de tecnología, donde la gente, todo el mundo tiene carro del año, donde nadie maneja un carro viejo, donde todo el mundo tiene una casa digna, bonita, bien hecha, Buenos trabajo, electrodomésticos buenos también. electrodomésticos. La Teléfono cultura el era último. que era que siempre en Latinoamérica veíamos Estados Unidos de que si a ti se te dañaba una ruedita de la hornilla de la cocina era para afuera y comprabas una nueva, no había reparación. O sea, entonces tú tenías esa idea de que Estados Unidos era la tierra de oportunidades donde todo funcionaba, todo era nuevo y todo era relativamente perfecto, pero con la única condición de que aquí se trabajaba duro. Sí. Y para mí ese es el sueño americano, que uno podía venir para acá a cumplir sus expectativas de vida, de lo que cada quien, o sea, para cada uno es distinto el nivel del éxito, que es el éxito para uno, para otro es distinto, pero el éxito como en general, para esa generación de nosotros o más atrás de los papás de uno, era eso, carro, casa, electrodoméstico, familia, colegios buenos y todo que fuera del año. Sí, no, estoy de Eso acuerdo. era, eso era para mí lo que era el sueño americano. Sí. Ya cuando uno llega a Estados Unidos, que ahí es donde queremos entrar en el tema profundo, ¿qué piensas tú, amor? Bueno, ya es diferente y antes de eso yo creo que hay que hablar del sueño americano de ahora, De del ahora. 2025. El sueño americano del 2025, todo cambia y no creo que es el mismo sueño americano, personalmente. ¿Por qué? Porque ya, o sea, vivimos, todo el mundo empieza a hablar que va a haber una recesión, que va a haber una recesión, no se pueden comprar casas, se compraron casas. Pasamos lo que pasamos en el 2008, que no se podían comprar las casas, los intereses estaban súper altos. Volvemos otra vez, no a vivir lo mismo ahorita, pero una persona ya, por ejemplo, a mi edad, yo tengo 30, o sea, 30 y pico, ya digo como que yo no tengo casa. Amor, pero parece de 22, Tan hermoso. ¿viste? Pero es eso. Yo Momento no he comprado, romántico. nosotros no hemos comprado, o sea, yo no he comprado casa, nosotros no hemos comprado Pronto casa. vamos a comprar, amor. Claro, pues Pero sí, ciertamente te pero apoyo, es sí. algo que uno dice y ahora uno se pone a pensar y digo, no, el sueño americano no es lo mismo porque ya no son las mismas cosas. No. Ya no es eso. Entonces, para ti, ¿qué es el sueño americano aquí en el 2025? Mira, mi experiencia personal, para poder explicarle a los que nos pueden estar viendo, eh, todo, bueno, si vieron los episodios pasados, soy venezolano, tengo 3 años en Estados Unidos. El sueño americano para mí, con mis 30 y pico años también, sigue siendo lo mismo como de esa generación un poco. Es como un puente, tengo como un puente entre la generación pasada y la generación de ahora, porque todavía somos jóvenes Sí. y uno como que se actualiza. Para mí el sueño americano anterior, antes de llegar a Estados Unidos, era lo mismo. Un buen carro, una buena casa, un buen trabajo, una buena familia, electrodomésticos nuevos y esa calidad de vida. Ya cuando llegas aquí, ya cuando te das cuenta de que las cosas no son como el sueño americano como tal, es algo palpable, sino es algo como más de cada quien tiene una idea diferente de lo que quiere. O sea, tú llegaste, te dieron una cachetada y dijeron, así no es. No, no es que me dieron una cachetada, pero sí me di contra una pared y dije, ok, aquí hay la oportunidad de tener carro, casa, familia y todo nuevo, pero hay que echarle bola, hay que echarle bola. Es el país de las oportunidades, pero dependiendo de qué oportunidad te das tú para Sí, desarrollarte en el país. O sea, el país hay, en las oportunidades las hay, sí. pero la pregunta es, ¿qué oportunidades te das tú como persona a llegar a un país nuevo y saber qué es lo que quieres, hacia dónde vas y qué es lo que quieres lograr y cómo te vas a organizar para lograr eso? Entonces el sueño americano sigue siendo lo mismo, pero se adapta de persona a otra de qué es lo que quiere cada persona. Sí. ¿Me entiendes? Pero para mí ahora cambia un poco la perspectiva de lo que puede ser el sueño americano. Sí, estoy de acuerdo contigo. También quiero agregar que ya también cambian cosas del siglo en el que estás viviendo, ¿no? Entonces, antes, imagínate, nadie se iba a imaginar que existía ChatGPT o que existía, no sé, carros eléctricos o cosas así. Creo que empiezan a cambiar y hay otras cosas que empiezas a decir como que, ok, sí, ya es mejorar, como dices tú, tu vida,
pero dependiendo a cómo es y a qué es lo que te gusta. Si eres más como que del medio ambiente, de pronto es un carro eléctrico, no es solamente un carro, sino es Claro, específicamente eso. claro, porque todo se va actualizando. Exacto, sí, Es lo que dependiendo. estábamos hablando ahorita, amor. Todo se va actualizando. El sueño americano sigue estando. No como antes, porque claro, a nivel económico, todos los países, hasta Estados Unidos está sufriendo ahorita una recesión económica que estamos viendo si este gobierno la cambia, si no la cambia, y ya eso es otro tema, es algo más extenso, pero las cosas están costando mucho más que antes. Eso no hay que Ujú, negarlo, eso no hay que taparlo, no hay que tapar el sol con un dedo, pero las cosas para lograrlas se están alargando más como el sueño aspiracional de la gente, sí. pero también porque como todo se está actualizando tan rápido, la tecnología, la forma en que se trabaja, todas las cosas, las universidades, las carreras, todas las aplicaciones de los trabajos, todas estas vacantes en estas grandes empresas, todo se está volviendo tan rápido y tan moderno Ujú, que el sueño americano existe, pero ya cambió totalmente. sí. O sea, no es simplemente llegar y venir a ser mano de obra, porque antes la gente venía a eso. La gente Ujú. venía era, yo voy para allá, Con yo esa hago, mentalidad de claro, que soy inmigrante y eso es lo único que puedo ofrecer. tú venías a ser mesonero y Ujú, sabías que de mesonero te iba a ir bien. sí. No es que ahorita no está pasando, porque conozco mucha gente que vive en Miami, que trabaja de bartender, que trabaja en discoteca, en restaurantes y gana muy buena plata. Ujú, Pero antes era como que voy a eso y yo voy a ser, ¿no?, una persona muy pudiente con eso, ujú, ¿sabes? Era como un servicio que era mucho, no sé, creo que era mucho mejor pagado que antes, o había más oportunidades de lograr más con un salario sí. como tal, ¿me entiendes? Ahora creo que ya cambió, Sí, las circunstancias y todo. las circunstancias cambian, y ahí es ahí donde va lo que yo considero. El sueño americano es si tú también te actualizas con el mundo moderno. Ahora ¿Cómo te, te actualizas tú con el mundo moderno? ahora te hago una pregunta. Si pudieras decirte, o sea, tú hace 3 años, o sea, el sueño americano y darte como un consejo de, mira, de verdad, quieres ese sueño americano, ¿qué harías diferente o qué harías para poder lograrlo? Y si lo puedes lograr o no lo puedes lograr, igual como el que te estabas pensando hace 3 años. Mira, creo que esta pregunta me la hiciste, amor, y tú nunca me lo habías preguntado. Y creo que te voy a dar una respuesta que yo creo que nunca te habías esperado que te Ok, dijera. bueno, pero está bien. Ok, si yo tengo 3 años en Estados Unidos, Ajá. yo viví en otro país durante 6 años que me ayudó a mí a crecer profesional, tuve muy buenos trabajos, como también tuve malas experiencias, Ujú, una historia completa. sí. Y cuando me vine a los Estados Unidos, yo me vine con una idea de cómo quería evolucionar en Estados Unidos. Ujú, Si tú me preguntas a mí ahorita, ¿qué consejo me doy al César de hace 3 años para hacer las cosas bien? sí. Te digo la verdad, Dime, a ver qué. creo que lo he hecho mejor de lo que pensé, ¡Wow! Mi amor, te lo felicitaciones. juro. Pero eso también lo quiero decir al frente tuyo y al frente de la gente que nos ve, que también tienes que encontrar a la gente adecuada. En Ujú, este momento yo lo voy a decir, Natalia a mí me ha ayudado mucho en poder dar esos pasos, porque ya esto es como consejo de hombre. ok, me Si tapo te, los oídos. si te encuentras a la mujer que no es la adecuada, te destroza. Si te consigues una mujer adecuada que te apoye, el camino se hace mucho más fácil en pareja. Gracias, mi amor. Hermoso. Entonces, si yo te digo, yo creo que lo he hecho mejor de lo que pensé, Ujú, pero ahí va esto. ok. Se trata de tener convicción, dejar la pena, Ujú, también exigirte y hacer qué estás dispuesto a hacer tú para que logres lo que quieres lograr. Siempre hay, siempre hay, ¿cómo se dice la palabra? Cuando necesitas hacer algo pero tienes que dejar algo al lado, sacrificio, ok. se me había olvidado. ¿Qué sacrificios estás dispuesto a hacer Ujú, o de dónde, de qué zona de confort estás dispuesto tú a salir para lograr lo que quieres lograr en un país que estás nuevo sin el lenguaje? sí. Y ahí se te vuelve el sueño americano más en contra. Claro, porque esa es la otra cosa. Cuando hablamos del sueño americano,
es más que todo de inmigrantes viniendo a Estados Unidos a conseguirlo. Y es eso, ¿no? La primera cosa es el idioma. No sabes ni siquiera Es una cómo barrera. comunicarte. Y Te es sientes una como si fueras un animal que no te puedes comunicar con otra con gente. Yo, señas. yo me sentía cuando llegué así, amor. Sí, no, yo te Cuando yo entiendo. llegué que no hablaba inglés, que yo pensaba cuando vivía en el otro sitio, ¿Qué entendías? que yo entendía el inglés más o menos, que yo me tiré. Cuando llegas aquí, tú dices, te lo juro, entras en frustraciones, Ujú, entras en mala salud, salud psicológica, ujú, salud mental, mental health. O sea, entras en un juego que ya el sueño americano no se trata nada más de trabajar, ujú. sino cómo lidias tú con los demás emocional que conlleva. Y esa es ¿Qué una puedes parte. opinarme tú también? Tú también tienes conocimiento Claro, de eso pero como esa es familia una parte extranjera. que la gente no habla y no lo comunica a veces, ¿no? Que el sueño americano, claro, tú puedes ver que una persona se fue de pronto de tu país o lo que sea, y después de 5 o 10 años está viviendo mejor o tiene el carro del año, no ha conseguido todo, pero es eso, detrás de todo eso, Sí, detrás del señor. carro, detrás del nuevo celular, ¿qué es lo que hay? Y es dolores de cabeza, no ha podido comer bien de pronto por un año porque no ha podido, o sea, la nutrición y todo esto, no, depresión, la Salud soledad, mental. la salud mental, son La esas salud cosas que, mental. entonces ahí es cuando uno dice, bueno, uno porque lo ha vivido o u otros que de pronto lo saben, pero es ese balance entre el sueño americano y qué estoy dispuesto a dar o a regalar, porque en este momento también regalas tu tiempo, porque si tú te vienes, por decirte, a los 20 años, estás Claro. regalando, o te vienes a cierta edad, estás regalando parte Parte de de tu tu juventud. niñez, parte de tu juventud, o sea, momentos de adulto, y es eso. Entonces, esa es otra cosa que la gente Sí. no habla y es el balance de Claro. esas ¿Qué cosas. qué crees tú que cómo puede afectar a una persona que viene a buscar el sueño americano y que tiene Ujú. tantas barreras cuando llega? No, yo creo que Bajo se tu dan, experiencia. yo creo que se dan al principio una cachetada, se dan una cachetada y es primero el idioma. O sea, si no hablas, y yo me acuerdo cuando nosotros llegamos, la primera cosa que mi papá dijo, aquí no van a ver televisión en español, no van a tener amigas latinas, todo es en americano, o sea, en inglés, en inglés, en inglés. No por racismo de la No, latina, sino nada, pero para que las, o sea, hablando del papá de Natalia y la mamá, sí, para que su Natal y sus dos hermanos pudieran hablar rápido, era hay que hacer lo que adaptarnos. hay que hacer. Claro, pero mi papá desde un principio él decía, aquí nadie va a venir a hablar español, nosotros somos lo que vinimos y tenemos es que hablar. Y la primera cosa es, si uno no sabe cómo comunicarse, ¿cómo va a saber uno? Y es eso, es aprender el idioma. Entonces, hay cosas, sí es, pero primero que todo, aprender el idioma. ¿Cómo, Que, cómo te dio, amor, el tema? Vamos a hablarlo de lo emocional, en el tema sí, también de culturalmente, el ujú. idioma, cuando fuiste creciendo, que no hablabas el idioma, ¿cómo te pudo haber chocado eso? ¿Cómo te sentías? Bueno, yo creo que ahí hay una parte, y nosotros lo hemos hablado, en, vives en dos mundos. Yo llegué a los 10 años, pero yo he vivido en dos mundos desde ese momento. Yo he vivido en el mundo en donde físicamente estoy, que es en Estados Unidos, pero muchas veces en el mundo en donde emocionalmente estoy, que también es Colombia, pero también emocionalmente es no mi propia Colombia en donde yo, o sea, nací, sino la Colombia también que dejaron mis papás, porque esa es con la que estoy creciendo, mi casa. Claro. Entonces, son dos mundos totalmente diferentes. Entonces, a mí, ¿en qué parte me afectó? Yo creo que en la parte de que yo estaba viviendo y viví mucho tiempo en dos mundos, que mis amigas hacían algo, pero en mi casa no se podía hacer. ¿Por qué? Porque en el mundo que yo estaba, era un mundo colombiano metido en un mundo estadounidense. Entonces, era un poco de shock. El shock cultural, 100% lo hay. Si la gente Sí. no lo cree, o sea, no sé, pero están locos. Porque el shock cultural lo hay. O sea, uno está viviendo en dos mundos. Es como, por ejemplo, ahorita, nosotros vivimos aquí en California, yo crecí en la Florida, también tengo un shock de estado. O
son dos estados totalmente diferentes. Entonces Sí. ya yo tengo son como tres mundos y es eso lo que la gente no habla del inmigrante. Aparte de ser un sueño americano, es inmigrante de donde sea que tú eres, tú estás viviendo en tu mundo físico, en tu mundo emocional, que es tu país o donde sea, y de pronto te tocó vivir como tú, o sea, 5 o 6 años en otro país, créalo o no, hay cosas que te gustaron de ese país, Claro. hay cosas que ya vienen contigo y sea la comida, sea la gente, la forma de vivir, el clima, todas esas cosas te Sí afectan. hay. Sí, amor, si yo te dijera Ujú, que alguien se viene de otro país para acá, una amiga, un amigo tuyo, un ujú. familiar, ¿qué consejos le darías? Primero aprender inglés, porque Ajá, uno tiene, que no hable el idioma. exacto, primero meterse a clases de inglés, o sea, oír inglés, todo en inglés, el celular en inglés. O sea, de meterse así de cabeza a la piscina de una. ¿Qué más? Yo diría eso primero. Segundo, empezar a conocer gente. Y empezar a conocer gente, está bien, ¿Qué tipo de gente? conocer gente con la que tú digas, puedo aprender un poquito más. Hay gente hasta que no habla inglés tampoco. Y yo he visto, yo cuando, o sea, yo joven también, yo tenía amigas que no hablaban mucho inglés porque eran de otros países, con señas o lo que sea. Y tener esos amigos así también que estén dispuestos, inmigrantes o bueno, que no sean inmigrantes, que estén dispuestos a ayudarte, pero ayudarte en la forma a superarte, a seguir estudiando, a seguir haciendo cosas para Positiva. mejorar, pero más que todo para mejorar, porque uno lo que tiene que hacer es mejorar, porque si tú mejoras y tus amigos con los que estás mejoran, todos están mejorando y es eso, ¿no? Pero yo diría eso y estar, Ahora, otra pregunta. ok, Disculpa que te vienes corte. preguntón, Sí, te voy a preguntar, a nivel financiero, crédito, crédito, de que construir el crédito y construir, porque aquí en Estados Unidos el sueño bueno. americano se construye con el crédito. Si tú tienes el crédito malo, no puedes vivir aquí. Te refieres a lo que es las tarjetas de crédito. Claro, el cómo construir el número del crédito, porque el crédito, con el crédito te dan la casa, te dan el carro, te dan un crédito, te aprueban cualquier cantidad de cosas financieras, es con el nivel de crédito, el puntaje que tú tienes. Y Ok. yo sé que tú tienes buenos Yo creo, advice de eso, por eso te pregunto. yo creo que antes de eso, y ir un poquito más a tu otra pregunta, me decías, ¿qué le podría decir a una persona? Es conocer y adaptarse a esa cultura, que A era la lo de que aquí, decía. Exacto. O correcto. bueno, estamos hablando aquí de Estados Claro, Unidos, Estados Unidos. pero si te vas a otro lugar, porque, bueno, No, nos estás hablamos aquí de viendo, sueño americano. claro, pero nos estás viendo y de pronto tienes un sueño, no sé, europeo, lo que sea, también ciertas Claro, cosas va, pero es adaptarte a esa cultura. ¿A qué me refiero? Adaptarse, que viene a ser lo del idioma, las costumbres, y algo es adaptarse y conocer, que es, por ejemplo, lo que tú decías del crédito. Aquí en Estados Unidos, muchas de las cosas que tú puedes conseguir, claro, es con tu tarjeta de crédito o porque tienes un buen crédito, pero ¿cómo lo puedes hacer? Primero, ábrete una tarjeta que sea un mínimo de 100, 200, lo que sea, pero te abres una tarjeta. Al tú abrir la tarjeta, tú sabes que tienes que $100, tú la vas pagando, no te gastes más de eso, $100, ok, tú $100, la. Después, como al año, vas y te consigues una tarjeta de un almacén. Macy's fue mi primera tarjeta. bueno, Fue una tarjeta de almacén. ¿Por qué? Porque los almacenes quieren que tú sigas comprando y bueno, te van a dar crédito. Puede que no, pero vas e intentas una tarjeta de Macy's, de Bloomingdale's, de Old Navy, lo que sea. Te consigues tu tarjeta y vas subiendo tu crédito y vas haciendo, te compras una cosita, vas y la pagas, te compras otra, o sea, pero tú pero, dices, un ejemplo, tengo una tarjeta de $200, me pongo ajá, un presupuesto de $100 mensual, gasto 100 en el mes y ese mismo mes pago los 100, no o sea, no la dejo en debes. O cero. sea, si es una tarjeta de $100, espero que no te empieces a deudar ya Claro, con pero hay que, o cien sea, lo que tú dices dólares. que le quieres decir es, paga la tarjeta el mismo mes. O sea, cuando La llega al pagas final o al completa. final del corte de la tarjeta, Ujú. que no la debas. No, no la debas. Perfecto. Anoten ese dato ahí. Exacto. Construyan el crédito a la base de las tarjetas de crédito. Gasten en el mes y antes de que venga la fecha de corte donde te va a salir tu Ujú. pago mínimo mensual de la tarjeta, paga todo lo que consumiste y que el pago mínimo te salga en cero. Claro, porque, o sea, es una tarjeta mínima, estás Correcto. empezando. Entonces, como estás empezando así, ya después, claro, llevas 5 años, hay cosas que pasan, emergencias o no sé, tienes que pagar. Claro. Tu límite ya pronto creció y está en $2,000, entonces, ok, tienes que pagar algo de $1,000 y uno dice, ok, no se va a poder pagar todo, pero
sigues pagando y ya tienes un crédito. Entonces, en vez de pagar, si el mínimo, por decirte, son 35, pagas 45, al próximo mes, ok, no te tomas el Starbucks, pagas 50 o pagas hasta los 100 y vas tratando de hacer lo que más puedas. Ok. Porque así, pero es eso, es acostumbrarse, y aquí en Estados Unidos todo es con el crédito, o sea, si tú tienes un Te buen lo pregunto, crédito, no le voy a decir a nadie. ajá, Te hago las preguntas porque me parece interesante. Yo tengo 3 años aquí, yo tengo mis tarjetas de crédito. sí, He ido tratando de subir mi crédito y me pareció interesante. No vamos a revelar las fórmulas secretas, pero Natalia tiene muy buen crédito y la chama lo ha construido muy bien, gracias. ¿sabe? Y a donde va ella, que llame, no, que muéstrame el Social Security. ¿Qué quieres? No, no, sí, porque ¿Qué ese es quieres? un ¿Qué te número damos? mágico, no, 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 o sea, Entonces, cuando te digan te no, algo pregunto eso, gratis, amor, disculpe, sí, te pregunto eso para que la gente que está aquí llegando nueva, que quizás tiene el crédito malo, ujú, esos consejitos que ella está dando, quizás hay muchos más consejos financieros que otras personas más adecuadas que nosotros pueden darte para que te ayuden, pero estas cosas pequeñas que está diciendo Natalia ujú, te van a ayudar a que crezca el crédito y tengas un buen récord ujú, básico, lo básico. Quizás pues, no, que te van a salir 1.000.000 cuentas en Instagram que viste, no, que compra esta tarjeta, que esto, te subimos el crédito. Sí, pueden haber, no somos los gurús de la finanza, no, y son mis pero la cosas chama tiene un personales. crédito alto y la chama lo ha hecho en base a trabajo, a pagos y a saber cómo manejar las tarjetas de crédito. No, y eso, y es algo, o sea, también es lo que decíamos, educarse, ¿no? Si de pronto sabes que no creciste con mucha educación financiera, es como que, bueno, ponte a leer un libro. Hay muchos libros que te enseñan sobre eso, o ponte a ver, no sé, Claro, o un podcast también, o un YouTube sobre eso para aprender más, porque una de las cosas de mi sueño americano es, como dicen, be financial free, o sea, tener que uno pueda decir, ok, sí, me señor. puedo acostar a dormir y no estoy pensando que mañana me van a tocar, que debes aquí, que me están Sí, llamando, que señor. no sé qué. Es, yo me puedo acostar y yo sé que, ok, sí tengo cosas Porque que podemos pagar, dormir tranquilos. exacto, sí tengo cosas que pagar, pero no están ahí que, mira, no, o sea, tengo que hacerlo, pero de una forma que yo digo, ok, lo voy a hacer Organizada. organizadamente, o sea, a mi manera, Ahora, sí. otra pregunta. Ok. ¿Qué piensas del sueño americano moderno? ¿Cómo puedes ver el sueño americano moderno? Bueno, el sueño americano existe, pero sí creo que han cambiado muchas cosas. Ya ahora lo que decíamos al principio era de la casa. Mucha gente decía, no, ya yo, o sea, voy a comprar una casa. Y ahora es eso, no se sabe, o sea, de verdad creo que Sí, esas cosas han cambiado. No, comprar una casa creo que de pronto ya no es la prioridad, y basado en las cosas que uno quiere personalmente. Por ejemplo, para mí, algo que de verdad quiero es ese work-life balance, ese balance entre lo que hago, o sea, laboralmente de mi trabajo y lo que es viajar, pasar tiempo en pareja, pasar tiempo con mi familia. Y ese balance a veces es eso, ¿no? Que no todo el mundo lo tiene y es trabajar a encontrar eso. Para mí, eso es lo que yo quiero y eso es lo que sí. creo del sueño americano, que sí hay, pero hay muchas cosas que han cambiado. Claro, han cambiado con la manera en que ha evolucionado el mundo. Ujú, Antes era tener casa, carro, eh, sí, como vimos al principio, electrodomésticos, ya ha cambiado mucho. Yo creo que la gente se enfoca más en libertad de tiempo más que la casa. Ahora la gente está pensando es cómo se consigue sí. el trabajo remoto para poder viajar Ujú, donde tu mamá, ujú, donde tu tía, donde tu abuela, donde mi familia, donde la otra, ¿sabes? Donde la otra familia, donde tu prima. ujú. Y es eso, es como la actualidad y las nuevas generaciones ya no están tan pendientes a lo que estábamos pendientes o lo que estaban pendientes las otras generaciones. Entonces el sueño americano se ha transformado más en libertad financiera, Sí, en que los chamos jóvenes no quieren, nosotros los chamos jóvenes exacto. también estamos tratando de buscar ese trabajo donde podamos tener ese balance que tú dices, mira, yo quiero, como nosotros queremos ahorita, queremos ir a donde la casa Sí, de la mamá Natalia y uno dice, coño, ¿cómo hacemos para poder llegar allá sin tener que pedir vacaciones? Coño, qué sabroso sería tener un trabajo remoto claro. y uno viaja, visita a las personas que no tiene que visitar y uno sigue trabajando y no pierdes ese estilo de vida como que, ay, la única forma de que yo viaje es que tenga 20 días libres.
No, es que tengas un trabajo que te permite esa libertad. Ujú. Entonces yo creo que eso es una de las cosas importantes que está persiguiendo la nueva generación. ¿Qué otra cosa piensas que puede estar buscando la generación nueva, amor? Yo creo que también un poco de lo que hablábamos es, nos hemos dado cuenta estos últimos años, mental health, ¿no? Lo que es la salud, pero no solamente salud Anoten eso física, ahí. sino mental. La salud de mucha gente vive con depresión o hace un trabajo que no le gusta, pero dice, necesito pagar la casa en donde vivo, necesito comer, hacer esto. Y es eso, para mí también es que tenga y esté haciendo algo en donde yo diga, tengo salud mental, Estoy salud en de, paz. exacto, estoy en paz y estoy haciendo, no puede ser de pronto en ese momento lo que me apasione, porque eso también creo que es parte del sueño americano, Sí. hacer algo que de verdad a uno le guste, le Del sueño apasione, americano moderno. exacto, el sueño americano moderno. Porque antes la gente venía a su raza en las rodillas No, y hacía y lo que hace fuera, plata. exacto, sí. Ahora la gente está como que, y yo creo que es momento de buscar lo que me apasiona. Ujú. Encontrarse uno un poquito más. Yo creo que ahora, y lo hemos visto de pronto en esta nueva generación del Gen Z, que están haciendo, no, a mí no me gusta eso, no lo voy a hacer. A mí me gusta hacer esto. Es correcto. Y empiezan a hacer cosas que uno dice, uno nunca pensaba que una persona que hacía tal cosa ganara plata. Y hay cosas que uno ni se lo imaginaba, ni lo había en Hollywood, pero ahora es Como así. es eso lo que estabas hablando, tú ves trabajos con propósito, Ujú, que eso es otra de las cosas que ya yo como persona, que te lo estábamos hablando ahorita, amor, ujú, eh, como extranjero, ujú, que estoy en Estados Unidos, quizás el sueño americano para el gringo, yo voy a dar mi opinión 100%. Yo siento que el gringo la tiene demasiado fácil en comparación, evidentemente, al que viene a otro país. ujú. O sea, yo cuando veo un gringo quejándose que no puede hacer algo, tú dices, coño, este pana como que no está viendo la vaina como es. ¿Sabes por qué? Porque pasa en todos lados. Igual nos pasó a nosotros en Venezuela. Cuando estábamos en Venezuela, que vivíamos bien, ¿por qué el europeo hizo dinero? Porque llega con la necesidad. Ujú. Y el venezolano estaba pendiente, era puro toma palo y se rumbia. Y tú veías los dueños de las panaderías eran los portugueses, los dueños de las cosas de uña eran los chinos y los dominicanos, los italianos tenían restaurantes, montaban empresas. Tú veías a los portugueses dueños de las panaderías, veías a otro tipo de personas que si los españoles dueños de las charcuterías, dueños de restaurantes españoles, dueños de las casas de repuestos. Y tú dices, claro, cuando tú eres la persona del mismo país, tú no te das cuenta de lo Ujú. privilegiado que tú eres en esa situación cuando vienen otras gente, personas de otro lado que vienen con más necesidad que tú y toman cada oportunidad que aparece. Es como ese dicho que dicen, you don't miss it till you lose it. Así Y mismo, es, no lo, ¿cómo es? You don't miss it. No lo extrañas hasta hasta que que lo lo pierden. pierdes. Exacto. Claro, Y es eso, pero sí, tienes razón. En eso sí, o sea, ahí hablamos que es en un país en donde ya están correcto. legalmente, porque también esa es una parte de Ah, que los cua- trámites claro, interminables, cuando, mucho, o sea, mucho cuando tiempo. vienes de otro país, la inmigración, ¿no? Que mucha gente viene de otro país y dice, no, le quedó súper fácil. Y bueno, de pronto está trabajando y haciendo lo que tiene que hacer, pero indocumentado todavía, o está tratando de mirar a ver cómo está haciendo sus papeles y eso, pero ese tema, ¿no? Ya vienen de un sistema donde entienden y tienen una educación. Correcto. eh, entonces sí, hay cosas que de pronto sí le quedan más Claro, fáciles. porque no lo digo de mala manera, No, lo no, digo de buena no, manera sí. porque al final ellos están aquí, ellos Ujú, crecen aquí, viven con su papá, tienen acceso a las universidades, tienen acceso a los trabajos, pero tienen papeles, hablan el idioma, ujú. conocen gente, conocen el vecino, tienen contacto, tienen a que de repente pedirle una referencia personal o una referencia, mira, ayúdame a entrar en esta Claro, no entrevista, empiezan desde no cero. estás desde cero, Sí. entonces para mí el gringo le tiene mucho más fácil. Cuando yo veo un gringo quejándose y yo digo, coño, a esta gente le hace falta evolucionar. A ciertas personas, he visto muchos gringos muy exitosos, gracias a Dios, siempre he podido también, y como te lo digo a ti, Sí. de fijarme de gente cool en los trabajos de donde he estado aquí, digo, coño, aprendo de esto, aprendo de esta persona, porque hay mucha gente, o sea, la cultura gringa aquí es, les encanta ser profesionales Ujú. al que quiere.
No estoy hablando de los barrios, no estoy hablando de otras cosas, estoy hablando de la gente que va a las universidades y tiene esa cultura gringa, gringa, gringa de ser buen profesional. Les encanta hablar de todo el día en una reunión, les encanta hablar de qué haces, cómo te ganas el dinero, cómo te ganas la plata, qué es lo que quieres hacer, qué quieres estudiar. Siempre va todo englobado de quién eres como profesional. Más allá ¿te gusta jugar fútbol? No, ellos van es directo al grano, ¿en qué trabajas? Y en eso se basa la conversación de un gringo. Sí. En qué es lo que haces A ti te dio profesionalmente. choque eso cuando A llegaste, mí ¿no? me dio choque porque nosotros en Latinoamérica no somos tan preguntones en el sentido de hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Cuéntame, ¿en qué trabajas? Para nosotros es más como, mira, ¿qué pasó? ¿Viste? ¿Te gusta el fútbol? ¿Viste la vaina del, no sé, de tal equipo? Y el tema de trabajo no es tan tomado en cuenta a la primera. Eso es Ujú. como cuando más tienes un poco más de confianza, entras en el tema profesional, porque es un poquito como de recelo, como que, ¿para qué te me está preguntando qué? O sea, es diferente la cultura. Sí. Entonces me chocó un poco, pero me he tenido que adaptar. ¿Y Entonces, cómo al adaptarte te ha gustado o no te ha gustado? ¿Ves ahora como que lo que por pasa que, qué lo que pasa eso? es que lo veo de otro punto, amor. Ok. Lo veo del punto de qué es lo que quiero yo ahora Ujú. a qué es lo que yo quería cuando llegué o cuando no vivía aquí en Estados Unidos. Ok. Ya, ahorita actualmente quiero evolucionar más rápido con Ujú, mi pareja. Entonces, si yo voy a un sitio, como me pasó la semana pasada, ujú. que me dio risa, porque viene un muchacho que ya yo había saludado 2 veces, que estábamos corriendo, y me dice como que, oye, Paz, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y yo, no, todo bien. ¿Cómo te ha ido en tu nuevo trabajo? ¿Y tú, cómo se acordó? Yo, ¿cómo se acordó de este chamo de trabajo? Porque yo se lo mencioné porque en la primera vez que nos conocimos, el chavo me dice, ¿en qué trabajas de una vez? Ajá. Y yo dije, ahora sí puedo decir en qué trabajo junto a esta gente de tecnología. No, yo trabajo en tecnología también ahora. Y la gente, no te puedo creer, ¿en dónde? ¿Sabes? Entonces es algo es como muy cultural, no Ujú. es tanto clasista, es lo que a ellos les gusta. Yo lo malinterpreté. Cuando llegaste al Sí, dije, principio. no, o sea, esta gente es clasista, esta gente, si Ujú, uno trabaja haciendo delivery, si uno trabaja esto, la gente no le va a hablar. No, es que a la gente le gusta hablar con gente que le ayude a ujú, evolucionar. El ujú. gringo es así, ¿me entiendes? Sí. Y me tuve que ir adaptando y ahora en esta etapa de mi vida me gusta hablar con gente que me ayude a aprender. A mejorar, a seguir adelante. Claro, que yo diga, coño, qué de pinga esta vaina, como se lo dije el otro día a alguien en el trabajo, Ujú. una persona nueva que llegó. Quédate callado y ve como los mejores del equipo de nosotros lo están haciendo y nútrete de eso. Sí. Yo mismo lo estoy haciendo. Yo primera vez en la vida que trabajo en una compañía de tecnología, Ujú. por eso que tú me dices a mí, hace 3 años ahora, lo estoy haciendo mejor de lo que pensé. Sí. Pero primero, ¿por qué? Y se lo voy a decir a la gente que me está viendo y no es que suene feo y no es que quiero sonar echón, ni sobrado, ni nada. Lo digo porque lo estoy aprendiendo, me lo estoy disfrutando y lo estoy viviendo con Natalia, que primero el agradecimiento. Sí, Yo antes no era 100%. agradecido, yo antes no era una persona muy positiva en el sentido, era muy amargado y muy quejón y muy de todo. También creo que va con la edad y con la compañía de Natalia he aprendido a valorar las cosas positivas y a las cosas que no son tan positivas, les veo el lado positivo, Tienen sus lecciones. vivo en agradecimiento ahora, 100% me levanto todos los días y agradezco por el apartamento que tenemos, por el carro que tenemos, por los trabajos que tenemos, que queremos Ujú, ganar más, por supuesto, que necesitamos ganar más, todos queremos más. ¿Que nos alcanza? Nos alcanza, pero es eso, es como que agradezco lo que tengo para que me pueda llegar otra oportunidad mejor. sí. ¿Me entiendes? Y tratar de aprender de la gente que más sabe. Yo no me la sé toda, ninguno se la sabe toda, y yo siempre veo a la gente que trabaja mejor que yo o la gente que sabe más que yo, y por ahí me voy, Ujú. porque si queremos evolucionar, tenemos que absorber lo mejor de la gente que tenemos alrededor. ¿Sí? Y ayudar a esos que de pronto en su momento no están igual que tú, pero tienes algo que ayudarles. Como por ejemplo me preguntabas lo del crédito. Yo no soy una experta, es algo personal que yo digo, bueno, creo que lo he hecho bien y lo comparto, ¿no? Y yo digo, ok, exacto, no soy una sabia, pero ¿qué puedes hacer? Mira, esto es lo que puedes hacer, lo que me ha funcionado a mí. Dime tú, podemos ayudarnos. Y así es como uno crea también amistades, ¿no? Que ¿No? Y también lo que digo para el sueño americano,
No sé si, o sea, como un consejo para las personas que vienen. Yo como personalmente, mi experiencia personal, mi amor, tú sabes, yo llegué sin hablar inglés, Ujú, yo llegué de otro país, yo ujú, llegué trabajando de cualquier trabajo básico, ujú, trabajando hasta delivery, lo puedo decir abiertamente, sí, y ahora paso a paso, pero, o sea, lo que quiero decir es, ¿cómo he llegado a trabajar a donde estoy trabajando ahorita? Primero porque tienes que tener las ganas de hablar inglés. adaptarte. Salir del cajón, que tu mente vuele y abrirte a las nuevas experiencias en el sentido de, si tengo que hablar inglés y me incomodo y estoy con un poco de gente que habla inglés, lo tendré que hacer. Ujú, Natalia a veces me habla en inglés todo el día, a veces como, ay, amor, claro, o sea, porque sí lo estoy hablando perfecto y todo, pero coño, no es mi idioma, y yo sé que ella habla inglés y le quiero tirar la cotorrita en español, ¿sabes? Pero son esas cosas que la incomodidad te va a llevar a salir adelante. ujú, Cuando estás en, si no estás haciendo algo que te haga sentir preocupado no preocupado, te haga sentir incómodo, ujú. no estás haciendo algo interesante o no estás pasando la raya hacia la mejora. Sí. ¿Me Es que entiendes? cuando estás incómodo es cuando estás creciendo. Y Es eso es, correcto. hay una, no me acuerdo exactamente, pero hay una frase muy popular y dice algo así, es, cuando estás incómodo es que estás avanzando, es que estás creciendo y llegando a ese momento en donde necesitabas ir. Y ese, Claro, porque el otro día fue a trotar, el mismo sábado que fui a ujú, trotar, sí, fui con un amigo ujú, y estábamos y pura gente de Estados Unidos, ¿sabes? sí. Y llegamos y yo, ¿sabes? Estoy parado, llega el pana y yo le digo como que, vamos para allá adentro para hablar con la gente y el chavo está que parecía un gato cuando le ibas a tirar para el agua. Y yo, pero vamos para allá adentro, para la rueda donde está la gente, para compartir con la gente. Y Sí. el carajo estaba hecho el loco ahí como que, vente, vale. Yo no es que, a mí me cuesta, o sea, no es un idioma, lo aprendí hace 3 años y no hace, lo aprendí hace 3 años, no. Lo Ujú. aprendí hace un año y medio para acá. No, pero o sea, sabes, Me ha costado. sabías y bueno. Entonces, es eso, es querer hacer las cosas y querer hacerlas bien y querer y organizarte. Ujú, Organizarte con tu pareja, gastar menos de lo que puedas gastar menos, tener claro qué quieres hacer, tener una cuenta bancaria, reunir platica de lo que pueda semanal. Esas cosas las he desarrollado con Natalia. Natalia me ha dado muy buenas ideas y yo creo que es la clave para poder tener el sueño americano. No sé cómo quieres cerrar el podcast, amor. no, yo ¿Qué creo que más quieres lo decir? cerraste perfecto. Yo creo que diste todos los consejos que podría dar. Pero sí, es eso. El sueño americano existe, sigue existiendo, pero hay que adaptarlo un poco al siglo en donde vivimos. Claro, Creo que es la y conclusión. tratar de ser emprendedor, tener salud mental, hacer lo que te apasiona, porque mucha gente está haciendo plata sin hacer lo que le apasiona, solamente por el dinero. Sí. Y a veces el dinero no es tan importante. Ujú, Para mí, lo que yo he aprendido con Natalia, desde que estoy con ella, desde que estamos aquí, que he visto que ella tiene mucho más tiempo que yo aquí en Estados Unidos y ha crecido profesionalmente mucho más que yo, porque ella vive aquí hace más tiempo y ha podido hacerlo, es a veces el dinero llega cuando haces lo que te apasiona. Es más fácil hacer dinero cuando sigues algo que te gusta ujú. que perseguir el dinero solamente por perseguirlo en un trabajo que te saca canas, que te va a dejar sin salud mental, que no tienes tiempo para ti, no tienes tiempo libre, no tienes libertad financiera, debes plata. Yo creo que es preferible hacer lo que te apasiona, Ujú. no tener deudas y tener la cabeza más en paz para poder buscar ese sueño americano. ¿Sí? Y hay veces que yo creo que agregándole un poquito a lo que dijiste es hacer un poquito de pronto lo que es incómodo y es algo que, por ejemplo, y yo te lo digo, te admiro también porque han habido momentos que tú te tocó hacer algo incómodo para tú poder salir de lo más fácil, que es financieramente ganar plata o lo que sea, pero te sales un momento y tener Tienes que una incomodidad, sacrificarte. exacto, una incomodidad para poder meter el pie en el agua y ya cuando tengas el pie en el agua, entonces tú, ya puedes meter las rodillas, te puedes meter y ya de pronto tú, que es como estás ahorita, tú ahorita ya, o sea, y yo te lo he dicho, ya has dado como todo el ciclo y es porque pudiste dar ese primer pase y es meterte de una. Claro, es más,
para cerrar, no sé si te acuerdas, cuando yo entré en mi primer trabajo de oficina, Ujú. aquí como un trabajo más formal en Estados Unidos, yo no hablaba en inglés. Bueno, sí hablabas No, pero yo inglés, tenía que hablar con clientes, pero 70 clientes diarios en ok, inglés. sí. Para mí fue como que, No te ¿cómo voy daban a, dolores de cabeza, yo me me acuerdo. daban dolores de cabeza y yo decía, ¿cómo voy a hacer esta vaina? Pero ¿sabes qué? Si no doy el paso, Sí, no lo logro. claro, y es eso. Y me metí y duré con dolores de cabeza y me lanzaba una pastilla de dolor de cabeza diaria y vivía con jaqueca porque le decía, amor, esta vaina es ¿Y qué te decía arrecho. yo? Tienes que darle más, practiquemos, practiquemos, practiquemos. Y nada, así que Bueno, así el cerramos. sueño americano. ¿Existe? Comenten, ¿te quieres venir para Estados Unidos? No sé, o ya vives aquí, no lo puedes ¿Qué hacer han bien. pasado ustedes? O sea, ¿qué les ha pasado que sea bueno, que han podido aprender? No sé, coméntenos de qué parte o sea, de Del mundo Latinoamérica eres, del vienen. mundo, si estás aquí. Exacto, díganos. Así que, bueno, gracias por ver el capítulo de Así Tampoco Vale. Suscríbanse y nos vemos en la próxima. Listo. ¿Sí? Cuídate pues. Chaito. Mosca. Bye.